Buenos días, bienvenidos a la primera sesión de nuestros seminarios online. Nos complace mucho contar con su participación en este espacio. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. Cualquier duda o sugerencia que tengan para la programación del año, pueden enviarme un correo electrónico a valeria.hurtado@wri.org. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es sobre eficiencia energética en reglamento de construcciones con el caso específico del Ayuntamiento de Mérida. Además de entender qué son los códigos de eficiencia energética, vamos a contar con la experiencia de la implementación de estos códigos en la reglamentación de Mérida. Cómo los gobiernos locales pueden incluir códigos de eficiencia energética para las edificaciones en su reglamento de construcción. Entre otras preguntas, vamos a estar respondiendo esto. Les recordamos que al final de la sesión vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas con nuestros dos ponentes, que son Marco Villalobos, gerente de eficiencia energética de WRI México, y Aref Karam, director de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Mérida. Marco es el gerente de eficiencia energética de WRI México, coordina actividades para el primer NZEB de México y Latinoamérica, así como las del IEC México y su aplicación en gobiernos locales, y las de acelerador de eficiencia energética en edificios para la Ciudad de México. Ha colaborado para el Instituto de Energía Renovable de la UNAM, así como el Centro Mario Molina, además de ser consultor independiente en temas de eficiencia energética en edificios y energía solar fotovoltaica. Como parte de su formación, Marco estudió Ingeniería Electrónica, especialidad en Instrumentación Electrónica, maestría en Ingeniería en el área de energía con orientación a las energías renovables. Aref es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UADY, estudió una maestría en Administración de la Construcción en el Instituto Tecnológico de la Construcción y actualmente es candidato a doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo por parte de la Universidad de Mayab. Su experiencia profesional ha estado enfocada principalmente en la administración de empresas constructoras, participando en proyectos de edificación, obras de ingeniería civil, agua potable, drenaje y electrificación principalmente. Ha sido maestro y conferencista en la Facultad de Arquitectura y de Ingeniería Civil de la Universidad Marista, con temas como programación y control de obra, desarrollo de emprendedores, ética profesional, administración de proyectos y estrategias de negocios, entre otros. Actualmente se desempeña como director de desarrollo urbano del municipio de Mérida. No siendo más, le doy la palabra a Marco Villalobos para dar inicio al seminario online. Muchas gracias, Valeria, por la presentación y por la oportunidad de platicar ese trabajo que estuvimos realizando. Agradezco mucho a Aref también el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros. Y bueno, vamos a platicar rápidamente cómo es que se dio este proyecto y cómo es que la ciudad de Mérida ahora cuenta con códigos y estándares de eficiencia energética para las edificaciones nuevas que se construyen en la ciudad. Y bueno, como dicen, me voy a permitir hacer un poquito de historia y dar un poco de contexto en por qué estamos trabajando con esto desde WRI y por qué nos parece interesante. Bueno, ¿por qué trabajar con ciudades? Las ciudades siguen creciendo en importancia. Más del 50% de la población actualmente vive en zonas urbanas. Cerca del 80% del Producto Interno Bruto global se genera en las ciudades y más de 2.500 millones de personas estarían viviendo en ciudades para el 2050. Entonces, la importancia de trabajar en las ciudades va a tener impactos a largo plazo y en distintos rubros, como vamos a ver más adelante. Otra de los temas interesantes que tiene que ver por qué trabajar con edificios, se estima que para el 2030 aún falta construir 60% de los edificios que se van a necesitar para ese entonces. Estamos hablando de todos los tipos de edificios que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Y bueno, se espera que en las ciudades de economías emergentes tengan el mayor movimiento de población hacia las ciudades, dejando las zonas rurales más despobladas y mucho más sobrepobladas las zonas urbanas, pues como se ven en esos gráficos que está allí. Los círculos rojos representan cómo sería la población para el año 2050 y los círculos blancos es cómo fue para el año 2000. Bueno, se ve un importante crecimiento en algunos países de economías emergentes principalmente, ¿no? En cuanto a emisiones, hay escenarios que plantean que para el 2030, pues las emisiones en Latinoamérica, que es la parte que más nos ocupa,
se ve que se van a triplicar un poco lo que está allí, ¿no? Eso es un escenario que se ha creado con información del IPCC, pero otras estimaciones piensan que se podría estar duplicando. Y bueno, las ciudades pues siguen creciendo, ¿no? En importancia, más del 50% de la superficie terrestre está ocupado por, más de la mitad está ocupado por, en las ciudades está ocupado por edificios, entonces los edificios también hacen las ciudades, ¿no? Y bueno, los edificios son responsables de 1/3 del consumo de energía en el mundo, y si continúan los patrones actuales, se estima que para el 2050 las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, sean en estos edificios se dupliquen. Además, hay que contemplar que gran parte de nuestra vida la pasamos en un edificio, ya sea en una escuela, en el trabajo, en el cine, en los parques, en hospitales, en museos, en donde quieran. La mayor parte de nuestra vida está en un edificio, entonces es importante que ese edificio que estamos utilizando tenga un bajo consumo energético y un alto estándar de confort en muchos sentidos. Bueno, además, tiene una ventaja que trabajar con edificios es una estrategia de reducción de emisiones que es altamente costo efectiva. En este gráfico que estamos presentando aquí, podemos ver las gigatoneladas de CO2 equivalentes que se emiten en un año y cómo se pueden estar mitigando en distintos sectores. Abajo aparecen edificios, en agricultura, industria, suministro de energía, silvicultura, transporte y desechos, por poner algunos ejemplos. Y las que son de color naranja son las que son reducciones que son de baja inversión o de bajo costo. Entonces, esto representa que en un edificio yo puedo tener grandes reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero o de gases de CO2 en este caso, CO2 equivalente, al tener una baja inversión. Muchas de las medidas que se pueden tomar para reducir el consumo de energía de un edificio son incluso de inversión nula, es solo cambiar un poco la conciencia de las personas que utilizamos los edificios y qué uso les damos, ¿no? Entonces, de ahí la cuestión económica también es un papel preponderante para trabajar en edificios, al ver que realmente no es necesario hacer grandes inversiones económicas y poder tener grandes beneficios en materia de mitigación de gases. Bueno, algunos beneficios son muchos, en verdad. Hay unos que son más fáciles de cuantificar que otros, algunos otros son un poco más complejos, pero hay estudios también que demuestran esos tipos de beneficios que algunos llaman co-beneficios, pero como consenso general siempre hablamos de beneficios económicos, sociales y medioambientales. Por poner un ejemplo, en los beneficios económicos, hemos estimado que por cada dólar que se invierte en eficiencia energética, se estarían evitando a futuro $2 en gasto para inversión de abastecimiento de energía. Entonces, bueno, es un poco reiterativo, pero es explicar que es bueno económicamente invertirlo en eficiencia energética. Al final, las ciudades pueden evitar tener un gasto innecesario y poder canalizar esos recursos a, por ejemplo, creación de infraestructura o de programas sociales o cosas que puedan beneficiar en otros rubros. Como beneficios sociales, también la lista aquí es larga, pero de los que veamos más inmediatos es que hay acceso a la energía y una fiabilidad y seguridad al abastecimiento energético. Esto es al tener mejores consumidores de energía, es más fácil administrar la energía que se mueve en las redes eléctricas, por lo tanto el abastecimiento se asegura mejor y no hay estos apagones que luego tenemos porque la demanda creció demasiado del lado del transformador, por ejemplo, y entonces la infraestructura se ve sobrepasada por la demanda de energía y pues ocurren estas fallas eléctricas, ¿no? Esto tiene repercusiones también económicas, ¿no? O sea, que se vaya la luz, como decimos vulgarmente, por una hora puede ser muy costoso para ciertos sectores, ¿no? Incluso puede ser de vida o muerte para otros. Bueno, hay mejoras en la salud, en la productividad. Los edificios que son eficientes deben buscar proveer mejores condiciones de iluminación, de calidad del aire hacia el interior del edificio, de confort térmico, y entonces esto tendría repercusiones directas en la salud de las personas. Esto lo han medido, por ejemplo, con encuestas de cuántas veces te duele la cabeza a la semana, ¿no? Cuando vas a trabajar. Eso tiene que ver con la iluminación, por ejemplo. O cuántas veces te enfermas de gripe, ¿no? Por estar yendo a la oficina. Eso tiene que ver con la calidad del aire, o en la escuela, o donde estés. Y bueno, esto además son tiempos de hospitalización, y etcétera, ¿no? que terminan repercutiendo
también en lo económico una vez más. Y bueno, hay temas de productividad y esto, y la parte de la creación del empleo, al tener una demanda de edificios eficientes, entonces se crea la necesidad de tener más expertos que sepan de eficiencia energética, que manejen esos temas, y por supuesto de un mercado que abastece esa tecnología que lleva a ser edificios eficientes, y todo eso mueve una economía que es muy importante, y también hay estimaciones de cuánto dinero está ahí potencialmente, ¿no?, esperando a ser movido hacia edificios sustentables o edificios eficientes. Y bueno, edificios medioambientales también son largos, ¿no? La lista tiene que ver con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, otra tendría que ver con utilizar materiales de construcción que sean sustentables, que se produzcan en la localidad, que no tengan que ser transportados desde largas distancias, y con esto también pues, se evitan emisiones, se crea una economía local, y son materiales que son más amigables con el medio ambiente, que pueden ser reciclados, que pueden ser biodegradables, y eso también habla de estos beneficios medioambientales. Y bueno, por ejemplo, tener sistemas de captación de aguas de lluvias, reutilización de aguas grises, etcétera, pues asegura el abastecimiento de agua potable y reduce el estrés hídrico que pueden tener las ciudades también en ese sentido. Y bueno, ya temas de resiliencia de cambio climático, edificios que están mejor preparados a desastres y a cambios naturales, ¿no? Entonces, sí suena muy bien, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Por qué no está pasando en México, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho falta y qué es lo que se está haciendo? Entonces, de distintas iniciativas que existen en el mundo, hay una con la que nosotros estamos trabajando, que es una iniciativa que nace en la ONU, que se llama Energía Sustentable para Todos, en inglés es el Sustainable Energy for All, y bueno, tiene una meta principal, ¿no?, que es tener energía sustentable para todos para el año 2030, y esto encaja muy bien con uno de los objetivos de desarrollo sustentable, que es el número 7. Y esto de tener energía sustentable para todos para el 2030 lo hace a través de 3 objetivos, ¿no? Uno es asegurar el acceso universal a servicios modernos de energía. La otra es duplicar la tasa de mejora de eficiencia energética, y la otra tiene que ver con duplicar la participación de energías renovables en el sector eléctrico. Entonces, en ese objetivo que está en medio es donde se habla de eficiencia energética, y la eficiencia energética pues no solo es edificaciones. Yo he hablado de edificaciones porque es el tema que nos ocupa. Sin embargo, pues hay varios aceleradores, como voy a ver ahora. Se creó una plataforma global que es para aceleradores de eficiencia energética en distintos sectores específicos. Hasta aquí hay 6, pero hay uno que está en desarrollo todavía, que tiene que ver con la producción de electricidad. Y bueno, el que nos ocupa ahora mismo es el de edificios, que aparece abajo a la izquierda en su pantalla. Y dice ahí que lo que busca es promover políticas y prácticas de construcción sustentable en el mundo. Para esto se crea el acelerador de eficiencia energética, que es de lo que voy a estar hablando un poco más en las siguientes diapositivas. Y no recuerdo si lo tengo abreviado como BEA, como BEA, que es como lo conocemos nosotros, pero bueno, si alguna vez aparece allí, tiene que ver con ese acelerador de eficiencia energética en edificaciones. Este acelerador es liderado en el mundo por WRI, por el World Resources Institute, y en México y Latinoamérica liderado por WRI México, ¿no? Somos los coordinadores de este programa, y voy a hablar un poquito más sobre ello. Y bueno, es imposible lograr estas cosas con una institución sola, así que para eso tenemos algunos aliados. Esos que están aquí son empresas e institutos que participan en el acelerador de eficiencia energética en edificaciones, como mencioné, coordinado por WRI. Y bueno, ahí ven empresas grandes y ven algunas instituciones importantes, ¿no? Entonces, todos ellos trabajamos en conjunto para lograr acelerar la eficiencia energética en edificaciones, que hay más programas sobre esto. Y también actualmente trabajamos con ciudades y con algunos estados, ¿no? Son los que están ahí. Yo realmente algunos no reconozco qué son, algunos de los escudos que están allí, pero afortunadamente tengo este mapa que me ayuda a entender muy bien lo que representa. Y bueno, ahí voy a centrarme ahora en las ciudades con las que estamos trabajando actualmente. El acelerador de eficiencia en edificaciones en México trabaja con la Ciudad de México. Fue con la primera que empezamos, fue la segunda ciudad en adherirse al acelerador,
y en el mundo. Y es una ciudad que ya está marcada con un asterisco porque es una ciudad que dentro de nuestro programa consideramos como ciudades de toque profundo o ciudades deep dive, y son ciudades con las que trabajamos más cercanamente y no solo impulsamos que haya iniciativas, sino además buscamos revisarlas y mejorarlas, ¿no? También sumamos a Mérida, que es por ello que está aquí con nosotros Aref, para hablar un poco del trabajo que hicimos en Mérida. Y también sumamos al estado de Jalisco y al estado de Sonora. Estamos en conversaciones para adherir a la ciudad de Guadalajara y a la ciudad de Hermosillo, pero son las ciudades con las que hemos empezado a trabajar ahora. Bueno, ¿qué es lo que hace falta para que esto suceda en una ciudad? Pues creo que en definitiva es la voluntad política, porque los actores principales están muy interesados. Y bueno, la nota que tengo acá dice que la eficiencia energética en edificaciones requiere la implementación de paquetes de políticas ambiciosas para abordar las barreras existentes y evitar el efecto candado o lock-in, y así cerrar la brecha que separa los edificios deficientes de los actores principales, ¿no? Como son los arquitectos, ingenieros, desarrolladores, los dueños de los edificios, las financieras que también quieren estar invirtiendo, ¿no? Quienes se dedican a bienes raíces, las empresas de servicios energéticos. Y bueno, como barreras aparecen ahí los temas de mercado, de financiamiento, algunos temas técnicos, de concientización, temas institucionales. Y bueno, pues para llegar a cruzar estas barreras tenemos estas políticas que mencionaba, este paquete de políticas que tiene que incluir algunos como son códigos, objetivos, temas de concientización, crear incentivos y bueno, una serie de características para ello. Entonces, bueno, cuando una ciudad se adhiere al acelerador de eficiencia energética, tiene los beneficios de formar parte de una red y de tener toda la asesoría, toda la expertise técnica y financiera para lograr esto, de políticas, etcétera, pero además asumen compromisos, ¿no? Y principalmente son tres. Uno es tener una política que facilite la implementación de proyectos de eficiencia energética. Otro es tener algún proyecto demostrativo o algunas acciones que demuestren que se están haciendo temas de eficiencia energética y que se puedan utilizar como pues eso, proyectos demostrativos o como proyectos pilotos, ¿no? Y como tercera, tener una estrategia de medición de resultados y, por supuesto, de estar dispuestos a comunicar lo que están trabajando. Entonces, todos en la red, que formamos parte del acelerador, estamos al tanto de lo que están avanzando en las ciudades, de las medidas que están implementando, dónde tienen dificultades, y entre todos vemos cómo podemos ayudar a solventar esas dificultades. Y bueno, el tema de hoy, que tiene que ver con los códigos de eficiencia, entra justo en la parte de la política, y ahí hay varias opciones de política para trabajar. Vienen como las ciudades pueden adherir, incluir códigos de eficiencia energética en sus reglamentos de construcción, que es justo lo que hicimos con la ciudad de Mérida, o pueden tener objetivos, o pueden crear liderazgo del gobierno, pueden tener puntos de referencia y divulgación, crear mecanismos financieros, acciones de los servicios públicos, crear certificaciones. Son como varias opciones que tienen por ahí. Y bueno, la ciudad de Mérida decidió trabajar con códigos de energía, lo cual nos dio mucho gusto porque nosotros teníamos ya trabajando algo en ese sentido y fue muy fácil hacer la implementación. Entonces, bueno, ¿cómo son estos códigos? ¿Qué es lo que incluyen estos códigos? ¿Cómo se desarrollan estos códigos? ¿De dónde salen? Voy a tratar de explicarlo brevemente. Hay una institución que es el International Town Council, que es una asociación que se dedica a elaborar códigos y estándares utilizados para la construcción de edificios que sean seguros, sostenibles, asequibles y resistentes. Entonces, ahí hablan de distintos códigos, no necesariamente tienen que ver todos con eficiencia energética, sino pueden ser estructurales y de instalaciones y de muchos tipos de códigos, pero sí tienen uno de ellos que es el International Energy Conservation Code, que es el código modelo que regula los requisitos mínimos de conservación, que, o sea, de línea base, pues, de energía, para edificaciones nuevas. Cuando hablamos de conservación de energía, no es más que en México lo conocemos como ahorro de energía, nada más que ellos le dicen conservación de la energía. Y bueno, los códigos contribuyen al diseño de los edificios para reducir el consumo de energía en estos. Entonces, al ser códigos modelos, están hechos para que puedan ser adaptados a las distintas realidades de las distintas reglamentaciones y regulaciones que existan en distintos países o no. Y bueno, para
Para nuestro caso, en México, en octubre del 2013, una asociación civil que son compañeros nuestros también, se llama Calidad y Sustentabilidad en la Edificación, que se abrevia CASEDI, firmó un convenio con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Energía, para redactar el Código de Conservación de Energía para las edificaciones en México y utilizando la metodología del International Code Council. Entonces, este documento es la versión mexicana, por decirlo de algún modo, de este código internacional. Entonces, este código está muy padre porque además cumple con varios de los objetivos que se ha planteado México en temas de política pública, como el Plan Nacional de Energía, la Estrategia Nacional de Desarrollo, y bueno, la Ley de Cambio Climático, los NDCs que se ha comprometido México, etc. Entonces, de ahí es fácil hacer la implementación de él y recibir el apoyo del gobierno federal para llevarlo a cabo. ¿Cómo es el proceso? Son dos etapas principalmente. Una que es la adaptación técnica, que es el trabajo que hicimos desde WR México, y otra que es la adopción legal, que es el trabajo que le tocó hacer a Mérida a ellos por su cuenta, ¿no? Para esto tomamos una convocatoria de la Embajada Británica a través del Prosperity Fund y con un proyecto que ejecutamos de junio a marzo de 2016 al 2017, ofrecimos a las ciudades un inventario de emisiones de los principales sectores, de emisiones de gases de efecto invernadero de los principales sectores, utilizando una herramienta de WRI que se llama el Global Protocol for Communities, que es el GPC, y ofrecimos la adopción del Código de Eficiencia Energética en Edificaciones. Creamos un comité directivo con las instituciones que aparecen allí y hicimos una convocatoria nacional y recibimos interés de las ciudades que están allí. Y bueno, entre ellas estuvo Mérida y Guadalajara. Son las ciudades que seleccionamos por distintos factores. Tenía que ver con la cantidad de población, con el crecimiento, etcétera, pero sobre todo con la voluntad política que habíamos encontrado. Y bueno, principales resultados para el inventario de emisiones. Encontramos que el transporte, por supuesto, cerca del 70% de las emisiones se generan en ese sector. Pero el segundo sector que más genera es el de energía estacionaria. Aquí se movió un poco mi presentación, pero el que representa el 12%, que es el color verde, son los residuos. Entonces, el segundo sector de energía estacionaria se refiere a edificaciones, entonces por eso vimos importante poder participar con ellos, ¿no? en esta parte de edificaciones. Y bueno, como resultados del trabajo que hicimos con el código, el 5 de enero de este año nos dio mucho gusto enterarnos que el reglamento de construcciones del municipio de Mérida fue publicado, incluyendo códigos de eficiencia energética. Y para este proceso le voy a ceder la palabra a Aref para que nos platique un poco cómo fue su proceso. Aref, si eres tan amable, por favor, que nos platiques cómo viste este trabajo y qué esperan obtener con esto. Gracias, Marco, gracias. Pues sí, efectivamente, en realidad fue un proceso aproximadamente de medio, 2 años hasta llegar pues a la conclusión, pero en realidad pues es bastante más, como señalaba Marco adecuadamente, la voluntad de lograrlo, que en realidad las dificultades técnicas, ¿no? Con el apoyo obviamente de WRI, pues esta parte técnica fue muy bien solventada, fue muy bien estructurada, y eso pues nos permitió a nosotros obviamente trabajar en la parte pues de la adopción y de los retos que se necesitaban para poder pues lograr que esto fuera una realidad y fuera ya pues adoptado desde el punto de vista legal. En primera instancia, pues bueno, algunos pasos que fuimos haciendo, que fue pues lograr que sean pues algunos elementos que eran importantes, tener acá a WRI que estuviera con nosotros, que llegara a señalarnos pues esto y a difundirlo con gente que estaba trabajando directamente en estos temas, pues a nivel local, para que también pues pudieran ser revisados y pudieran ser valorados adecuadamente desde una óptica y perspectiva, y también entender esta dinámica de pues consultarlo con los stakeholders o con quienes son los que finalmente van a implementarlo, pues era muy importante, porque si no se tienen barreras que a la hora de ponerlo en un código o ponerlo en una normativa, pues siempre genera algunas dificultades, algunas resistencias, ¿no? Entonces era importante pues permearlo, llevarlo a todas las personas involucradas, y eso fue lo que estuvimos haciendo durante un periodo aproximadamente de 6 meses. Llevamos estos
estas pláticas, ¿no? Hacia los peritos, hacia la gente que estaba, pues, algunos investigadores que han estado trabajando en este tema y que de alguna manera pues nos permitieron que también se hicieran algunas observaciones puntuales y cuáles eran las necesidades específicas de nuestra ciudad y de nuestra región. Y pues así fue como hicimos en agosto a diciembre. Estuvimos enviando también a nuestra gente a capacitación, a unos diplomados justamente de eficiencia energética en nuestra dirección. También estuvimos haciendo algunos seminarios con participación de los peritos en construcción municipal y finalmente, pues bueno, se hizo estas revisiones de la norma técnica complementaria con personal docente y de la rama de la UADY y de algunas otras instituciones que han estado haciéndolo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues logramos que fuera importante. Nos habíamos dado cuenta, esto desde el principio de la administración, que teníamos, pues ya estábamos muy cercanos al 1.000.000 de habitantes. De hecho, tenemos una población flotante, rebasamos ya el 1.000.000 de habitantes en la ciudad, y eso, pues bueno, como marca el librito un poco, pues ha ido pues incrementando pues la dinámica de la ciudad, y como marca pues ese crecimiento exponencial estamos empezando a verlo, ¿no? Estamos teniendo ya un desarrollo económico, una complejidad de la economía y también algunas indudablemente impactos en el tipo de construcción, en el tamaño, en las escalas de la construcción. Entonces yo quisiera pues señalar que teníamos el gran reto desde el principio, pues de apoyar y apuntalar este desarrollo económico, que los beneficios y los impactos positivos fueran los adecuados, se generara este desarrollo, se generara esa dinámica económica, se generara los empleos que esto trae, pero al mismo tiempo cuidáramos mucho el orden de la ciudad para preservar pues la calidad de vida que nos caracteriza, ¿no? Y eso pues era el gran reto. Desde el principio sabíamos que uno de los temas que teníamos de manera importante era el ambiental. Se creó la Unidad de Desarrollo Sustentable y bueno, dentro de estas estrategias estuvimos trabajando en un programa de desarrollo urbano municipal. Ya teníamos uno, pero era un programa que mantenía toda la zona del municipio, todo el territorio municipal como zona urbanizable, y eso nos estaba generando una dispersión significativa en el desarrollo de la ciudad. Entonces planteamos ya algunas zonas en donde esperamos que se dé el desarrollo y hemos estado alineando todas las políticas en ese sentido. Pues en ese mismo hemos estado trabajando en un plan de resiliencia, en un atlas de riesgo, hemos realizado un reglamento de arbolado urbano, este inventario que señalaba Marco adecuadamente, que el inventario de gases de efecto invernadero, que pues nos arrojó 69% en el transporte, 19% en las edificaciones y 12% en los desechos. En materia de transporte, pues bueno, estamos trabajando en un plan de movilidad y algunas acciones que hemos realizado, como pues, incrementar patrullas eléctricas en el centro histórico, recoja de basura también con pequeños camiones eléctricos para el mismo centro histórico. Pero bueno, vimos que una de las maneras que podíamos impactar de manera significativa era justamente en esto de las edificaciones. Y bueno, de allá logramos pues, generar esta norma técnica y plantear la posibilidad de incorporarla en el reglamento de construcción, que al mismo tiempo estábamos trabajando en modificar, dado que pues, nuestro reglamento databa de 2004 y que de alguna manera pues todavía consideraba algunas cosas que pues eran ya no tan prácticas para nuestra ciudad, que al entrar, insisto, en esta dinámica de crecimiento, pues ha tenido que modificar su reglamentación pues a pasos un poco agigantados para poder ponernos allá al nivel de lo que espera la ciudad, ¿no? Entonces, pues un poco basado en esto, pues nuestro problema era empezar a pensar dentro de esas reuniones que tuvimos en un poco el diseño bioclimático. Aquí en nuestra tierra ha habido mucho tiempo atrás en donde se utilizaban muchas de estas cosas que hoy están en boga, digamos, y que se han utilizado de manera tradicional, y seguramente en muchas ciudades esto ha pasado, ¿no? Nosotros pues utilizábamos veletas que eran pues unos elementos de energía eólica para extracción de agua, teníamos aljibes que retenían el agua de lluvia,
y bueno, nuestras edificaciones eran altas para generar el confort térmico, el aire caliente que se va hacia las zonas altas. Teníamos iluminación de domos para generar iluminación natural en la mayoría del tiempo del día. Y bueno, a través de esto, pues un poco empezamos a pensar en retomar estas cosas y en generar pues que nuestras edificaciones no requieran grandes inversiones. Para poder ser eficientes desde el punto de vista energético, que señalaba Marco, a veces únicamente son pequeños detalles, ya sea de capacitación y de formas como se organizan las cosas, de cómo se procesan algunos mecanismos dentro de las edificaciones, y otras pues son simplemente pasivas, ¿no? En el sentido de generar ventilaciones adecuadas y muros de insolación que no sean tan permeables en el sentido de ventilación y de iluminación, que generan pues ineficiencias en el consumo energético. Finalmente, pues llegamos al momento en que ya teníamos pues el reglamento completo, y este reglamento incorpora ya la norma de eficiencia energética que pues nos ha permitido ya a partir del 8 de enero empezar a tener este tipo de normatividades para las edificaciones. ¿Qué hicimos después de este diálogo con la gente pues de nuestros expertos, peritos, cámaras, pues Cámara de Construcción, Cámara de Comercio y la Cámara de Vivienda, etcétera? Pues a través de este consenso llegamos a que el campo de aplicación de nuestra norma en este momento sería para edificaciones nuevas y mayores a 5,000 metros. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, detectamos en general que el 56% de las emisiones que se dan y de los consumos también se dan en este tipo de edificaciones, y que dado el crecimiento que estamos teniendo, estamos empezando a encontrar este tipo de edificaciones cada vez de mayor impacto, y por consiguiente era importante pues poner a este tipo de edificaciones que sean eficientes. Pero además encontramos que estos edificios pues realmente para la inversión que podría representar no sería mayor al 3% quizá para hacerlos eficientes de esa inversión inicial, y también pues el retorno de la inversión puede ser en un periodo de 4 o 5 años, lo cual pues bueno es bastante redituable desde el punto de vista financiero, ¿no? Que creo que también es uno de los retos importantes, dado que no todos los proyectos pueden ser autosuficientes y autosustentables en el tema económico. Entonces, acotamos a eso. Sin embargo, dejamos claramente establecido que se generará en periodos de tiempo para ir adaptando pues otros tipos de edificaciones, y también paulatinamente ir pues que los edificios existentes puedan también ir adoptando este tipo de mecanismos que a final de cuentas redunden en esto que todos tenemos que estar comprometidos, ¿no? Combatir el cambio climático, ser mucho más amigables con el medio ambiente, consumir menos energía, que al final es uno de los compromisos que tenemos pues como mundo, como país, y obviamente pues las ciudades de Mérida están teniendo que poner su grano de arena para esto. Básicamente esa es la forma como lo hemos establecido, y bueno, no ha sido un camino sencillo, no ha sido un camino corto, pero en realidad es mucho más, como señalaba Marco, esa idea de generar mucho más voluntad política, mucho más ánimo de impulsar estas modificaciones, y de hacer también un poco la labor de convencimiento y de, pues bueno, como todo cambio en general, siempre puede dar un poco de dificultades, ¿no? Y de sensación de que se puede tener cierto nivel de resistencia a los cambios, de un poco algo que no es muy conocido y no es muy difundido, y que de alguna manera puede parecer que va a dar mucho más trabajo de hacer y que puede ser un tema más. Y como siempre sabemos aquí en estas partes del área de desarrollo urbano y del área de permisos y tramitología, siempre una preocupación
de quienes están involucrados en estos temas, pues es no generar mayores dificultades para obtención de permisos, para eficiencia en los trámites y demás, y puede parecer algo que pudiera ser nada más un obstáculo burocrático, ¿no? Entonces, yo creo que lo que había que hacer era mucho trabajar en la concientización, en que esto no es un elemento más que solamente complica la tramitología, sino que puede ser muy sencillamente utilizado, difundir los conceptos que esto implica y trabajar de la mano con pues todas las áreas involucradas para que al final de cuentas, cuando se adopte, sea de una manera tersa. Y ahí tenemos la conclusión, ¿no? Bueno, pues tendríamos que analizar y proponer la incorporación de la norma técnica complementaria en el reglamento de construcciones del municipio de Mérida, considerando aspectos contenidos en el Código de Conservación de Energía para las edificaciones en México. Y así como esta propuesta que ya habíamos platicado que fue elaborada por RI México, y pensando que estos sean acordes a las características climáticas, sociales, económicas y culturales de Mérida para llevar a cabo acciones de capacitación, evaluación y validación de la misma. Con eso yo pues les platicaría un poco cómo fue, y no sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta al respecto, pues con todo gusto estoy acá para platicarles un poco más al respecto. Muchísimas gracias, Aref. Sobre todo, muchísimas gracias por hacerlo en tan breve tiempo. Yo antes de abrir el espacio a preguntas que pudiéramos tener de nuestros participantes, si es que tenemos, quisiera preguntarte, Aref, ¿cómo uno de los temas que siempre preocupa cuando se implementan los códigos, cuando se adoptan los códigos, es cómo se pueden implementar? En ese trabajo no lo mencioné anteriormente, pero porque no era lo central, pero parte de lo que hicimos fue también analizar el marco regulatorio y jurídico para ver cómo estaba la reglamentación. Ahí encontramos, por ejemplo, que tu dirección tenía la facultad para pedir cosas, pero que no tenía el instrumento para hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso era una de las oportunidades que vimos para trabajar. Y otra de las cosas que analizamos también tenía que ver con incentivos, ¿no? Con un tema de incentivos ahí que se pudieran estar manejando, y lo explicaste muy bien, esto de cómo moverlo de manera más tersa y más sutil, ¿no? Entonces, la pregunta, Aref, en concreto es cómo podemos o cómo pueden asegurar la implementación, que no se quede ahí nada más como en el papel de así ya tenemos los códigos, pero está más difícil lograrlo. Claro, mira, yo creo que una de las cosas que hemos estado nosotros trabajando muy fuerte, pues es también la creación de mecanismos ciudadanos para que esto pueda quedarse no como nada más algo que está ya en el papelito, ¿no? Bueno, hemos creado un observatorio urbano y un consejo de desarrollo urbano que pues tienen una conformación bastante más ciudadana que de autoridades. Y esto, pues bueno, al todas estas políticas, pues no es solamente esta, sino un cúmulo de políticas que están alineadas, pues de alguna manera se discutan en estos mecanismos, en estos consejos, se adopten realmente, ¿no? Y entonces sea un tema que difícilmente pueda evadirse o eliminarse en un cambio de administración. De igual manera, bueno, nosotros teníamos efectivamente, como señala Marco, atinadamente, teníamos en el reglamento el cumplimiento de la norma, específicamente la norma 020 y la 08 en materia de eficiencia energética en envolventes. Sin embargo, no teníamos también allá en los requisitos, no teníamos mencionado en ninguno de los elementos para ser revisados y validados si en algún proceso o alguna etapa que el municipio tuviera pues facultades para poder revisar y validar. Hoy en la norma técnica ya pusimos claramente quién es el responsable, son los DROs, a través de qué mecanismos lo deberán de hacer y cómo van a implementar esta aplicación de la normatividad. Además, pusimos
claramente algunas cosas en materia de ventilación, en materia de iluminación, en materia de intercambios de aire para mantener los edificios saludables, también ya colocados no solamente en la norma de eficiencia energética, sino en nuestras normas de diseño arquitectónico, de tal forma que esto amarra, digamos, de alguna manera los mecanismos y nos da facultades al municipio para revisar y validar el cumplimiento de las normatividades, ¿no? También estamos trabajando en pues digamos, una forma, yo le llamo checklist, para decirlo de manera coloquial, ¿no? En donde podamos estar generando formas de revisar de manera muy fácil qué tan eficiente es un edificio para poder generar pues estos mecanismos en donde el municipio puede empezar a validar paulatinamente y dejar una plataforma que hemos estado trabajando mucho en dejar plataformas tecnológicas que puedan hacer más amigable y más fácil la validación. No hemos logrado esto, estamos trabajando muy fuerte en lograrlo antes de que concluya esta administración para que pues esto sea cada vez una rutina, digamos, de todo el que haga un trámite, y también generar estos incentivos, así como hemos generado incentivos de verticalidad, incentivos para vivienda social, hemos generado diferenciaciones en los costos de cada una de las zonas que tenemos ya marcadas como pues, de desarrollo en la ciudad, para poder incrementar y favorecer el crecimiento de algunos puntos y pues desincentivarlos en otros, ¿no? También estamos haciendo ya incentivos, por ejemplo, en los descuentos de predial para la utilización de paneles solares, también para azoteas verdes. Entonces estamos trabajando mucho en generar incentivos y no solamente, digamos, castigos o penalizaciones, sino por el contrario, estos mecanismos que van generando que cada vez más la gente, pues primero a lo mejor por conveniencia en el costo, a lo mejor por conveniencia en ahorros económicos, a lo mejor en conveniencia por ser primeros en ventanilla o primeros en revisión, pues puedan estar favoreciendo que se utilicen y que paulatinamente también todos estemos pues convencidos de los beneficios que traen en sí mismo, y quizá en algún momento ya no sea necesario estos incentivos, porque pues será una cultura general que tendrá pues todos los que están involucrados en este proceso, ¿no? Creo que ese es un poco el trabajo, y también generamos unos compromisos, no tanto a corto, mediano y largo plazo, para ir pues que esto vaya cada vez más teniendo esta convicción dentro de los que están trabajando en esto, ¿no? Capacitación a los peritos en el mediano plazo. De esto ya estamos trabajando en esto, estamos reuniendo todas las semanas, tenemos 2, 3 cursos por las tardes con los colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, colegios de evaluadores, y estamos trabajando ya, empezando a tener vínculos con los colegios de ingenieros electromecánicos para poder hacer trabajo de sinergia en el que podamos difundir esta norma y seguir haciendo pues más avances en el sentido, ¿no? Y esta plataforma tecnológica queremos desarrollar, que nos permita pues tener nuestras propias mediciones, nuestra propia evaluación, y que sea de una manera sencilla, dinámica, ágil, que no sea mayor complicación, ¿no? Finalmente, pues creando este mecanismo municipal para otorgar certificaciones en materia de diseño bioclimático, que creo que también es un incentivo importante, porque pues desarrolladores, edificios, pues también tienen hoy un prestigio cuando se les otorga una certificación en materia de diseño bioclimático, en materia de eficiencia energética, que de alguna forma puedan ser pues reconocidos por lo que están haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo ya con restaurantes, por ejemplo, en materia de que sustentables y amigables son con el medio ambiente, y pues muy pronto seguramente estaremos trabajando en estos certificados en materia de diseño bioclimático. Y bueno, en el largo plazo seguramente incrementar, ¿no? Lo que platicábamos un poco, el nivel de cumplimiento que sea necesario para los edificios, que ya no sean pues estos trabajos nada más de solamente edificios mayores de 5,000, sino que puedan estarse implementando ya prácticamente en todos, e incluso promover
pues el retrofit de edificaciones que ya existentes que puedan ser ineficientes. Y para eso también estamos nosotros poniendo un poco el ejemplo, ¿no? Estamos trabajando pues ya en edificios en nuestros propios edificios. Hemos puesto paneles solares en el Palacio Municipal y en la planta de tratamiento, de tal manera que estamos disminuyendo esto de manera importante. Estamos trabajando en el PRESEM para ver si conseguimos fondos para también pues realizar nuestros edificios principales que más consumen, pues hacerlos eficientes desde el punto de vista energético. Hoy ya tenemos un edificio certificado y pues estamos haciendo una acumulación pues de varias políticas para poder lograr esta eficiencia energética en general. Perfecto, Aref. Pues muchísimas gracias. Sin duda es una labor titánica la que está haciendo Mérida y pionera, ya que es la primera ciudad en México que adopta códigos de eficiencia energética en su reglamento de construcción. Así que muchas felicidades una vez más. Bueno, voy a permitirme leer algunas preguntas de las que hemos recibido. Lamentablemente nos queda poco tiempo ya y no vamos a poder alcanzar a leer todas las que recibimos ni a responderlas todas, pero voy a tomar dos que aparecen aquí por orden de aparición, como dicen. Creo que esto también va para ti, Aref, aunque más o menos ya la respondiste, pero bueno, para que quede más claro, ¿no? Dice, ¿quién se encargará de interpretar el reglamento para su aplicación y quién va a vigilar su cumplimiento? Claro, sí, mira, efectivamente lo platiqué, pero para puntualizar, serían los peritos en construcción municipal, son quienes van a estar pues, bajo la responsabilidad. Digamos, esto es el DRO, el que se conoce como DRO en muchas ciudades y en muchos lugares del país. Y nosotros, obviamente, como siempre, en la Dirección de Desarrollo Urbano, tenemos el apoyo de especialistas. Internamente revisamos muchas cosas, pero siempre cuando un dictamen, cuando un estudio de instalaciones, de estructuras, viene firmado por quien es un experto y que tiene una cédula profesional que puede hacerlo. En ese sentido, pues igualmente en materia de eficiencia energética, también como hemos estado ya implementando un tema interesante que es, por ejemplo, ruidos, emisiones de ruido, de polvo, etcétera, pues tendrá que venir firmado y validado por un profesional que tenga pues, la certificación válida para poder firmar este tipo de estudios. Yes. Muchas gracias. Correcto. Gracias. Bueno, otra de las... una pregunta más, yo creo que nos da tiempo. Una tiene que ver si está disponible esta guía de diseño y eficiencia energética. Sí, la guía el código que sirve de base para que las ciudades puedan adoptarlo a su reglamento. Es un documento público, pertenece a la Nación, ahora es parte de la Secretaría de Energía y está en la página de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Voy a poner ahora una diapositiva que tiene mi correo electrónico también, por si gustan ahí pedirme el enlace directo, y si no, pueden buscar así, Código de Eficiencia Energética en Edificaciones en México, y va a estar linkeado hacia la página de la CONUE. Bueno, pues creo que ya se nos ha terminado el tiempo para esta sesión. Agradecemos mucho a todos los participantes y por supuesto a Aref, que ha estado con nosotros durante esta hora, dispuesto a platicar lo que hemos estado trabajando en su ciudad. Muchísimas gracias. Ahora, gracias, sí, Valeria. Marco, les agradecemos mucho su participación, Aref, a ti, Marco, también por haber llevado la discusión. Todas las preguntas que se quedaron sin contestar, tenemos sus correos electrónicos, entonces vamos a buscar la manera de darles respuesta lo más pronto posible. Si tienen alguna otra duda, tienen el correo electrónico de Marco. Entonces, bueno, los esperamos con nuestro próximo tema. Estén pendientes de nuestras redes sociales, en donde vamos a publicar el calendario de todo este primer semestre. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Valeria, por la oportunidad, y cualquier duda mayor que tengan, no duden, por favor, en hacérmela llegar igual, y con todo gusto estaremos pues compartiendo un poco las experiencias que hemos tenido aquí en la ciudad. Muchas gracias.